Muy buenos días, hermanos. Dios nos bendiga enormemente en esta hermosa mañana en el cual vamos a meditar en la santa palabra de nuestro Dios. Espero que, siento que el micrófono está apagado, pero ¿sí se escucha bien, hermano? Ok, excelente. Muy bien, antes de empezar la meditación, hermanos, es importante empezar con un texto bíblico, el cual nos va a servir como fundamento para la meditación de esta mañana. Les voy a pedir de favor que abran ahí el libro de los Proverbios, ahí en Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. Es un texto que todos ustedes ya conocen ampliamente, pero es importante retomarlo para empezar la meditación en esta mañana. Vamos a darle lectura, hermanos, ahí en Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, como lo comentó nuestro hermano Jesús la semana pasada, vamos a empezar una serie de predicaciones cuyo tema general es particularmente las actitudes negativas. Ese es el tema general de estas predicaciones, actitudes negativas. Cuando nosotros hablamos de una actitud, hermanos, estamos hablando de un comportamiento, estamos hablando de una conducta que va a ser negativa. En el caso de la semana pasada, el hermano Jesús trató el tema de una actitud negativa, la ociosidad, el peligro de no traer fruto. Esta actitud negativa tiene consecuencias tremendas. ¿Por qué? Porque precisamente puede poner en tela de juicio nuestra vida espiritual, pero sobre todo, hermanos, el hecho de no llevar fruto precisamente para nuestro Dios. Esto es un peligro mortal para nuestra vida espiritual. En esta mañana quisiera tratar otra actitud negativa, y tiene que ver precisamente con el versículo 6 que acabamos de ver. El versículo 17, perdón. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Esa frase llama poderosamente la atención. La lengua mentirosa. Luego dice el versículo 19: el testigo falso que habla mentiras. 2 veces se repite aquí particularmente la palabra mentira. En esta mañana me gustaría que meditáramos un poquito acerca de esta actitud negativa, la mentira. La mentira nos afecta en todos los aspectos, mis hermanos. Nos afecta como personas, afecta mi matrimonio, afecta mi relación, afecta mi matrimonio, afecta mi familia, mi entorno, mis relaciones personales. La mentira afecta toda la vida, contamina la vida. Y particularmente, hermanos, puede haber mentiras que son mentiras blancas, que con el tiempo, como va cayendo esta bolita de nieve, se va haciendo grande, grande, grande la mentira, y llega el punto en que ya no puedes controlarlo. Y así es la mentira. Para nuestro Dios, hermanos, hermanas, no hay mentiras blancas. La mentira es mentira. El pecado es pecado. ¿Qué es la mentira? Bueno, la mentira es un enunciado falso. Es un enunciado falso que se declara precisamente con el fin, con el propósito de engañar. Engañar precisamente con la intención de ¿qué? Para transmitir una impresión falsa, algo que probablemente ni siquiera somos. Hermanos,
engañar también se presenta con la intención de dar un relato que es totalmente erróneo. Y aquí viene la calumnia, aquí viene la mentira, aquí viene a hablar en contra del prójimo. La Biblia claramente, hermanos, estipula, como lo hemos leído aquí en Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, que la mentira a Dios no le agrada. Dios quiere que los cristianos no mientan y que el Hijo de Dios no mienta. Esto es bien importante que lo entendamos porque precisamente ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 16, Éxodo capítulo 20, en el Antiguo Testamento se estipuló este mandamiento precisamente, Éxodo 20, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, dice. Y no solamente lo hallamos en el Antiguo Testamento, también lo hallamos en el Nuevo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Fíjese la manera en la cual es tan importante que no mintamos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la muerte segunda es el infierno, hermanos. Hermanos, es bien importante que entendamos este tema de la mentira, esta actitud negativa que afecta nuestras vidas. A veces no se siente, pero la mentira tiene repercusiones eternas. Ahorita en esta introducción abarcamos un montón de cosas acerca de la mentira. Por eso es que quiero proponerles en esta mañana que estudiemos a la mentira desde 4 puntos de vista. Estudiar la mentira desde 4 perspectivas primero. Desde su origen. Debemos de estudiar y meditar en la mentira, pero desde su punto de vista de su origen. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Podríamos decir que este es el origen de la mentira, hermanos, que estaba utilizando el diablo aquí en esta parte del Antiguo Testamento. En esta ocasión se presentó como en una forma de serpiente. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, es interesante decirlo, que esta serpiente mutó y se convirtió en dragón. Fíjese cómo dice Apocalipsis 12, 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, de la cual se está mencionando en Génesis 3, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, es interesante cómo se toma la figura de la serpiente, o la forma en la cual Eva fue tentada, cómo esta serpiente le habló. No la mordió, pero el veneno precisamente fue a dar a su mente,
fue a dar a su corazón. ¿Para qué? Para que dudara de lo que Dios le había mandado. Hermanos, hoy en nuestros tiempos precisamente, nosotros podemos caer en las mismas mentiras, en el mismo engaño de Satanás. Porque hoy en nuestros tiempos, hermanos, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, sigue mordiendo, sigue escupiendo ese veneno en nuestras mentes. Hermanos, es muy importante entenderlo. Esta serpiente, ¿qué le va a decir en estos tiempos? Porque él es el originario, él es el padre de mentira, él es el creador de la mentira. No hay verdad en él, no hay ninguna. Esta serpiente antigua, ¿qué le va a estar diciendo en estos tiempos? Porque sigue mordiendo, sigue infectando. Le va a decir, hermanos, que Dios no existe. Porque lo dice claramente el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo primero que va a atacar Satanás en su mente y en su corazón es la fe que tiene ante nuestro Dios. Va a atacar su fe, va a atacar su creencia, y no solamente eso, también le va a escupir y le va a decir que la Biblia no importa para su vida. Le va a decir, va a contrariar lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Le va a decir que la Biblia no está inspirada por Dios, que fue escrita por hombres, que es un libro lleno de contradicciones, que es un libro mentiroso. Le va a decir también, hermanos, que la Biblia no es útil para enseñar, ni para instruir, ni para corregir, ni para redarguir. Todas esas sartas de mentiras, Satanás va a estar haciendo, ¿para qué? Para poner ese veneno en nuestras mentes. Hay otra cosa que Satanás le puede estar diciendo. Y otra cosa que le puede estar diciendo es que no importa la vida. Es decir, que no importa cómo viva la vida. Vívala como quiera. Le va a decir que no importa cómo adore a Dios. Le va a decir que Dios no castigará a nadie con el infierno. Un montón de mentiras, hermanos. Un montón de engaños que Satanás está utilizando hoy en nuestros tiempos para morder al cristiano. Hermanos, a Satanás, al diablo, se le conoce como la serpiente antigua. Y esta serpiente antigua aún hoy sigue mordiendo. En el Antiguo Testamento, al diablo no solamente se le conocía como serpiente, también se le conocía como Satanás. Y Satanás significa adversario. ¿De qué es adversario Satanás? Bueno, Satanás es adversario principalmente de Dios. Es adversario de su pueblo. Es adversario de los planes de Dios, pero sobre todo, hermanos, es adversario de nuestras almas. Para el diablo ya no hay salvación. Por eso es que tiene envidia de cada uno de nosotros. A Satanás, al diablo, no solamente en el Antiguo Testamento se le compara con ciertas figuras, porque en esas figuras demuestra el propósito de sus acciones. A Satanás se le conoce como el tentador, se le conoce como el enemigo, el maligno, el que estorba, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, el león rugiente, el que acusa a los hermanos, el príncipe de la potestad del aire. Pero más importante, para que viene a colación de este tema, que a Satanás se le conoce como el padre de mentira. Él es el fundador de la mentira, el originario. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, capítulo 44. Dice la palabra de nuestro Dios, allá en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando nosotros estudiamos a la mentira desde su punto, desde su origen, estamos hablando del diablo. Y sus orígenes se remontan, inclusive podemos decir, antes del evento de Adán y Eva. ¿Por qué, hermanos? Porque antes de ser expulsado el diablo del cielo, hermanos, 1/3 de los ángeles fueron expulsados juntamente con él. Porque el diablo, inclusive a muchos ángeles, les engañó. Hermanos, debemos de estudiar la mentira desde otro punto de vista, desde el punto de vista también de su naturaleza. Vamos a platicar un poquito también acerca de la naturaleza de la mentira, y para ello le voy a pedir que vayamos allá a la primera carta de Juan. Vamos allá a la primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 en adelante. Fíjese el titulito que tiene arriba del versículo 5. Dice, Dios es luz. Aquí vamos a hablar acerca de dos naturalezas. Vamos a darle lectura. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. En contraposición a este gran título que se tiene, el título de Dios es luz, la contraparte de este pequeño titulito es las tinieblas. Es importante que nosotros entendamos estas dos grandes naturalezas, tanto las tinieblas como la luz. Cuando estamos hablando de las tinieblas, hermanos, esto puede representar varias cosas bíblicamente hablando. En primer lugar, las tinieblas y la oscuridad representan la ausencia de luz. Que esto quiere decir la ausencia de Dios en tu vida, en mi vida. No solamente eso, las tinieblas vienen a representar la ignorancia, la maldad, es decir, el pecado. Las tinieblas también representan, y sobre todo, hermanos, la ceguera espiritual. Pero cuando estamos hablando acerca de la luz, hermanos, como lo dice precisamente este pasaje que acabamos de leer, cuando hablamos acerca de la luz nos estamos refiriendo a nuestro Dios. Pero es importante que usted sepa que la palabra luz es una palabra muy versátil, puede tener distintas aplicaciones, porque como lo hemos dicho, la palabra luz se está refiriendo a Dios, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Pero también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a ubicarnos ahí en Juan, capítulo 1, por favor. Versículos 9 en adelante. Juan capítulo 1. Versículos 9 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 9. Fíjese, antes de eso, fíjese cómo dice el versículo 4 y 5 de ese capítulo 1 de Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nos estamos refiriendo a la luz, hermanos, nos referimos a Dios, y en segundo lugar, nos referimos a nuestro Señor Jesucristo, porque claramente lo dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también algo más importante, hermanos. El Salmo 119, versículo 105, que es un texto que ustedes deben de saber de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando estamos hablando de la luz, nos estamos refiriendo a la palabra de Dios también. Estas son las dos grandes naturalezas, hermanos, que hay, tanto de las tinieblas como de la luz. Y hay una pregunta muy lógica y muy básica que ustedes van a responder de manera sencilla. Cuando nosotros hablamos acerca de la mentira, ¿a qué naturaleza pertenece la mentira? Usted seguramente ya respondió: pertenece a la naturaleza de las tinieblas, de la oscuridad, esto es del pecado, y no pertenece a la luz. Y esto es bien importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque en ese mundo de tinieblas, en ese reino de oscuridad, es donde opera el diablo. Y cuando nosotros mentimos, hermanos, estamos cada vez entrando a ese reino de mentira, de oscuridad, ahí donde tiene el diablo sus dominios. Ahora sí aplicaría, hermanos, lo que dice 1 de Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente. ¿Por qué? Porque cuando entramos en los terrenos del diablo, podemos entrar en las fauces del diablo, de ese león rugiente. Hermanos, es bien importante que entendamos lo siguiente. Y precisamente 1 de Pedro 2:9 lo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos cristianos y estamos viviendo en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, aquí en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Y esto lo confirma particularmente Colosenses 1:13, que cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, nosotros fuimos librados ¿de qué? De la potestad de las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Nosotros ya no deberíamos de estar en tinieblas, hermanos. Ya no deberíamos de estar en pecado. Ya no deberíamos de estar mintiendo. Hermanos, en nuestra vida cristiana vamos a fallar. Y creo que todos aquí, los que estamos en este recinto, creo que lo entendemos muy bien, que siempre vamos a fallar. La gran diferencia es que Dios ve quién quiere ser salvo. Va a haber actitudes y caracteres en nosotros mismos que, por más que luchemos, a veces no vamos a cambiar. Pero cuando dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, en nuestra vida, de poco a poco lo vamos a ir moldeando. Pero al cristiano, a la cristiana, que hace una afrenta, que batalla contra el pecado, hermanos, es importante que usted entienda que en nuestra vida espiritual nosotros le demostramos a Dios si queremos ser salvos. Hermanos, la mentira es un tema que no debemos dejar de lado. Debemos de conocer su origen, debemos conocer su naturaleza, y que nuestra naturaleza hoy que somos cristianos es la luz.
la verdad de Dios. Hermanos, hay otro punto de vista que es importante que usted entienda. Y el otro punto de vista es los propósitos que tiene la mentira. Ya dijimos que la mentira tiene el propósito de engañar. Pero los propósitos de la mentira son tan vastos que usted debe de entender cada una de ellas. El propósito particularmente, la mentira tiene el propósito primero de tentarle para que peques contra Dios, de estorbarte particularmente para hacer la obra de Dios, de devorar al cristiano, de cegar el entendimiento de los hombres para que no obedezcan el Evangelio. ¿Por qué cree que tanta mentidero hay en el mundo? Tantas denominaciones y religiones que realmente desvían al hombre de la verdadera salvación. La mentira, hermanos, tiene el propósito también de incitar a los hombres a violar la ley de Dios. Pero sobre todo, hermanos, la mentira tiene el propósito de acusar a los hermanos. Cuando nosotros hablamos mal de nuestro prójimo, lo estamos calumniando. Estamos diciendo mentiras que vienen a afectar la vida de mi hermano. Cuando nosotros entendemos lo que es el diablo, lo que es Satanás, hermanos, y cuando nosotros acusamos al hermano de manera injusta, cuando hablamos mal del hermano, le estamos haciendo el trabajo al diablo. ¿Y sabe qué? Como lo dijimos en Juan 8:44, Satanás es el padre de mentira. Y si es padre, quiere decir que tiene hijos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra boca? ¿Qué estamos haciendo con nuestra lengua? ¿Está saliendo bendición o maldición? Póngase a pensar en esto, hermanos, porque a Dios no le agrada la mentira y tiene que empezar a hacerse esta idea, hermanos. Tiene que cambiar de actitud. Hermanos, por último, a la mentira también la debemos de estudiar, hermanos, desde el punto de vista de sus consecuencias. Y esto es también importante decirlo. Vamos a leer ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Esto también es un texto que recomiendo aprenderlo de memoria. Gálatas 6, 7. Escribe el apóstol Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Y esto es una verdad espiritual tremenda. Entre nosotros podemos engañarnos, hermanos, y hacerlo muy bien. Hasta los niños desde pequeños lo saben hacer. Por eso es bien importante meditar en esto. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas? Cuando llega el cobrador de Coppel, de FAMSA, y que le dice al hijo, dile que no soy, ya de ese momento usted le está enseñando algo. Hermanos, a Dios no lo podemos burlar. Él conoce nuestro corazón. Todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Y sobre todo, importante decir lo siguiente, hermanos, que dentro de las consecuencias de la mentira, tiene que ver precisamente con lo que mencioné anteriormente con Juan 8:44. El diablo es padre de mentira y tiene sus hijos. Tiene sus hijos que tiene que ver precisamente que comparten esa misma naturaleza pecaminosa, esa naturaleza oscura, esa vida en tinieblas. Satanás está compartiendo esa naturaleza con los que practican la mentira. Por eso es bien importante que entendamos esto, hermanos, que cuando nosotros mentimos y cuando se convierte en el pan de cada día la mentira, hermanos, nosotros creamos un vínculo con Satanás, creamos, por así decirlo, una afiliación satánica de padre e hijo.
Porque lo dice claramente Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Jesucristo a los fariseos. Hermanos, y no solamente eso, importante decirlo, como lo leímos en Proverbios 6, no lo busquen, ya lo acabamos de leer, Proverbios 6, 16 al 19, que Dios aborrece la lengua mentirosa y aborrece a aquellos que ponen falso testimonio en contra de su prójimo. En pocas palabras, Dios le está diciendo, yo detesto esto, yo detesto que tú hagas esto y aquello, yo no lo apruebo, no me agrada. Eso nos está diciendo Dios en ese proverbio, que Dios detesta la lengua mentirosa y que Dios detesta que un hermano esté hablando mal del otro hermano. Dios lo detesta. A Él no podemos burlarlo, Él lo sabe todo. Y sabemos la oscuridad de las tinieblas que puede haber en el corazón de un ser humano. Hermanos, con esto concluyo. Hay otra consecuencia que también tiene la mentira y tiene que ver precisamente con la muerte espiritual. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y bien importante entender, hermanos, que Dios no aprueba el pecado. Y cualquier pecado, incluso la mentira, puede evitar que una persona disfrute algún día de la eternidad del cielo. Por eso, hermanos, la mentira tiene consecuencias eternas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice Mateo, no lo busquen, Mateo 12, 36 al 37, que el hombre, que la mujer con lengua mentirosa o que utilizan la palabra de manera ociosa, todos ellos algún día tendrán que dar cuenta de toda esa palabra ociosa y mentirosa que algún día utilizaron. De todo lo que hablamos algún día vamos a tener que dar cuenta, hermanos. Por eso debemos empezar a cuidar lo que decimos. Por eso hay un dicho que dice que Dios nos dio 2 oídos y una boca para que escuchemos más de lo que hablamos. Hermanos, no solamente es esa consecuencia que tenemos que darle cuenta al Señor, sino que una segunda cosa, y lo dice en Apocalipsis 21:8, que también ya lo leímos, que dice que los mentirosos estarán ¿en dónde? En el lago de fuego. Y disculpe que sea reiterativo, pero el mismo Apocalipsis, esta expresión la repite 3 veces. En Apocalipsis 21:27 dice que los mentirosos no van a entrar en el cielo. Y por último, Apocalipsis 22:15, que los mentirosos estarán fuera del cielo. La mentira Dios no la prueba. Y es bien importante que no solamente yo abundé mucho en la palabra, pero también no hay necesidad de decir nada para mentir. A veces podemos aparentar algo que no somos y vivir en iglesia y vivir nuestras vidas con máscaras. Eso también es un engaño para Dios y para nosotros mismos y también para nuestras familias. Hermanos, cuando nosotros empezamos a analizar, o todos ustedes, la mayoría de ustedes conocen muy bien la Biblia, y podemos descubrir que grandes personajes de la Biblia, desde Génesis, mintieron. Ya sea Abraham, Isaac, Jacob, David, Pedro, todos ellos alguna vez en su vida mintieron. Pero gracias a Dios no seguimos ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a David, ni a Pedro. Nosotros seguimos a Jesucristo. Y es bien importante decir esto, ¿por qué? Porque nosotros somos cristianos porque seguimos a Jesucristo. Y nuestro Señor, como lo dice Hebreos 7:26,
Él es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Por eso, hermanos, nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Debemos de seguir sus pisadas. ¿Por qué? Porque en Jesucristo nunca se halló pecado. Nunca se encontró ni una mentira. Él nunca engañó en nada. Y lo podemos ratificar en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículos 22 del 21 al 22. Hermanos, tenemos que cambiar esta actitud negativa en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿De qué manera? El cristiano primero debe aborrecer la mentira. Debe detestar la mentira en su vida y levantarse cada mañana y decir, hoy no voy a mentir, no voy a decir ninguna mentira, y encomendar nuestra causa al Señor. Porque eso es lo que hizo precisamente el salmista. En el Salmo 119, versículo 29, el salmista le estaba orando a Dios diciéndole, apártame del camino de mentira. Así que, hermanos, en nuestra oración, pidámosle fuerza a nuestro Dios para que pueda apartarnos del camino de la mentira. Esa es una buena manera de cambiar esta actitud negativa, pero sobre todo, tener la firme determinación de decir y de establecer en nuestra mente, en nuestra vida, mi boca no hablará mentiras. Y si tendré que abrir mi boca, ¿será para qué? Para traer bendición a las personas, para hablarles de Dios, para hablarles del Evangelio y enseñarles las buenas nuevas. Cambiemos de actitud, hermanos. Yo sé que de alguna u otra forma le hemos fallado a nuestro Dios, pero hoy es un día apropiado para cambiar eso. Es un día de arrepentimiento. Es el día en el cual podemos acercarnos a nuestro Dios. ¿Para qué? Para volver a empezar nuestras vidas, para empezar y agradar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga enormemente y le voy a dejar lugar al hermano que le toca el himno. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie, hermanos. 189. 189, los que puedan estar de pie. ¿Vieron? 189. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder.